Romanos, el capítulo 7. Hace mucho que no estudiamos Romanos, así que la semana pasada tuvimos un resumen de lo que hemos visto. Y si usted no estuvo con nosotros, le recomiendo mucho que escuche ese mensaje para que le sea más fácil entender las enseñanzas y seguir el hilo de la carta a los romanos. Ahora, nuestro texto es Romanos 7, 15 y 16. Romanos capítulo 7, versículo 15 y 16. El apóstol Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, de hecho, comenzamos a estudiar este libro de Romanos por este versículo. Creo que es uno de los más importantes para la tranquilidad espiritual del cristiano. Y entenderlo nos da mucha esperanza y es clave fundamental para nosotros poder vencer el pecado que nos asedia, que es el tema de Romanos 7 y como vamos a ver también de Romanos capítulo 8, la primera parte. Vamos a estudiar entonces este texto tan importante, palabra por palabra, frase por frase. No vamos a terminar esta mañana, creo que vamos a tener varios mensajes de esos textos, Dios mediante. Pero dos recordatorios antes de comenzar. Primero, recuerden que el apóstol escribe este pasaje con mucha tristeza y con mucha vergüenza. El apóstol no escribe estas palabras con orgullo y con rebeldía. Él no dice: lo que aborrezco, eso hago. ¿Y qué? El pecado mora en mí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te importa? Por supuesto que no. Esa no es la actitud del apóstol Pablo aquí. Lo dice con mucha tristeza, mucha vergüenza y, por así decirlo, con cierta desesperación. Él termina esta confesión en el versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la actitud entonces del apóstol al escribir estas palabras. Esto es muy importante para entender este versículo. El otro recordatorio es que el apóstol no escribe estos versículos refiriéndose a pecados graves que él practicaba. El apóstol Pablo no escribe estos textos refiriéndose a pecados, a vicios graves que él practicaba. El apóstol no se la llevaba en las casas de prostitución de Efeso, por supuesto que no. El apóstol no se la llevaba robando bancos en Antioquía, por supuesto que no. No escribe borracho de su bar favorito en Efeso: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, hermanos. Salud, salud. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Absurdo, por supuesto que no. El apóstol no era un adúltero. El apóstol no era un borracho. Él bien sabía y escribió: ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De sus pecados no hay salvación, a menos que usted se arrepienta y los deje de practicar. Entonces, cuando el apóstol escribe estos versículos, él se refiere a pecados comunes a los cristianos. Se refiere a situaciones particulares que a lo mejor sí son graves, pero las cuales uno se arrepiente. Entonces, no se imaginen el apóstol Pablo escribiendo estos versículos desde un antro, no. Imagínenselo en su cuarto, ya después de que termina el día, pensando en lo que hizo, pensando en lo que predicó, en lo que enseñó, evaluando sus actitudes, sus conversaciones con los demás, sus logros, las tentaciones que él tuvo. Y después de autoexaminarse así, entonces él escribe estos versículos pensando que no logró la perfección. Él pecó durante el día. Él tuvo ciertas actitudes negativas con Timoteo. A lo mejor él se exasperó con Marcos. Marcos había usado la navaja para rasurarse el cuello que él tenía y no la había devuelto donde la tenía y se exasperó. Marcos, ¿por qué no pone las cosas? Y a lo mejor pensó eso, a lo mejor codició un pergamino, un libro que vio, había ahí en Efeso, un pergamino, un libro que codició. O no sé, tal vez murmuró de cierta comida que le dieron. No sabemos. Pero el apóstol Pablo hace una evaluación de lo que pasó durante el día y está en su cuarto pensando: yo no hice lo que debería de hacer a la perfección, yo fallé en esto. Y yo no debía haber hecho eso, pero lo hice.
Y se siente tan mal. Y ese es el lugar. Ahora, es muy importante, hermanos, que este punto quede claro. El apóstol Pablo aquí no escribe refiriéndose a algún pecado que practicaba, en el cual se deleitaba. Por supuesto que no. Muy importante que no interpretemos estos versículos mal. No vaya a ser que usted crea que este texto lo excusa de sus pecados y al final se encuentre en el infierno pensando, bueno, aquí el apóstol dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, pues eso me pasa a mí. Y al último te sorprendes en el infierno, porque estabas practicando un pecado que no está en este texto. No excusa este texto. Muy importante este recordatorio. El apóstol no escribe este versículo refiriéndose a pecados graves que él practicaba. Muy bien. Con esto en mente, comencemos nuestro estudio. El versículo 15, la primera frase dice, porque lo que hago. Comienza con la palabra ¿por qué? Ya que el apóstol nos está explicando lo que quiso decir cuando en el versículo 14 él dice que es un carnal vendido al pecado. Es lo que dice la última parte del versículo 14. Ahora, que Pablo era un carnal vendido al pecado no significa que él era un perverso. No significa que él era un ateo sensual. No significa que él era un incrédulo. Significa, el apóstol nos explica que el pecado moraba en él y eso era lo que lo llevaba a pecar. Leyendo todo sin separar los versículos, entonces dice San Pablo, yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es por eso que nos da este porqué aquí. Ahora, noten que el apóstol escribe este versículo en el tiempo presente, los verbos están en el presente, porque lo que hago. El apóstol no escribió en el pasado, porque lo que hice cuando yo fui Saulo de Tarso. No dice eso. Él no dice lo que yo hice cuando no dice eso. Estos versículos están en el presente. Es Pablo como apóstol, como buen cristiano por supuesto, un gran predicador, como un escritor inspirado, que escribe estas palabras. Pablo aquí entonces como cristiano confiesa que fallaba, que pecaba, que hacía lo que aborrecía, porque el pecado moraba en él. Por otras partes del Nuevo Testamento tenemos unas pistas del apóstol Pablo, cómo fallaba. Probablemente fallaba con la codicia. Probablemente fallaba con la soberbia, según un versículo de Corintios. Y probablemente yo sospecho que tenía mucho problema con la melancolía. Por lo que él nos dice de sí mismo, de otras personas y ciertas situaciones, parece ser que él tenía problema con esos pecados. No sabemos exactamente y no importa. Lo último, es verdad lo que dijo, y en cualquier pecado aquí nos podemos incluir nosotros. Esta enseñanza entonces es de mucha consolación. Si el gran apóstol Pablo, inspirado de Dios, escritor, cristiano por excelencia, un gran predicador, pecaba, ¿cuánto más nosotros podemos caer en pecados y tentaciones? Él vio a nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Él tuvo visiones. Es más, él nos dice en Corintios que subió al tercer cielo. Él cayó y falló. ¿Cuánto más nosotros? Nos debe de consolar entonces. No le creas al diablo cuando él te dice y te acusa, mira lo que hiciste, mira lo que viste, tú no has de ser cristiano, mira, se te salió una mala palabra, mira, le dijiste una mentira a tu jefe, mira, le gritaste, tú no has de ser un hijo de Dios, mira, tú golpeaste, mira, tú has de estar endemoniado. Y me ha tocado hablar con hermanas y hermanos con este gran problema, muy sinceros, muy honestos, buenos cristianos, y vienen a mí y me dicen, hermano Paco, yo creo que estoy endemoniado. ¿Pero cómo? Sí, no me explico. Yo hice esto y caigo en esto, y hermano, no.
yo no voy a ser cristiano, y les duele tanto y les afecta tanto, y han perdido su tranquilidad y están en una depresión crónica, pero ahí están esforzándose y vienen otra vez y se sienten tan mal. Lo que pasa es que no han comprendido que el pecado mora, no han comprendido lo que nos explica el apóstol Pablo aquí. Y el diablo es muy astuto y muy cruel. Él te va a decir, tú no eres cristiano. Y te va a mandar pesadillas que estás en el infierno. No sé cuántos de ustedes han tenido la pesadilla que viene nuestro Señor Jesucristo y que ustedes no son arrebatados. Y ahí está el diablo con eso. Y es muy triste y es muy trágico. La verdad es que todos los cristianos tenemos problemas con el pecado. Todos. Y tendremos tentaciones, tendremos pecados hasta que lleguemos al cielo. Entonces, hazte la idea, es trágico, pero es la realidad. Hazte la idea que tendrás que batallar con el pecado todos los días de tu vida. 1 de Juan, el capítulo 1 dice, si dices que no pecas, le haces a Dios mentiroso. Te estás engañando. Entonces, hazte la idea, y eso te va a dar cierta paz. Por así decirlo, es una mala noticia que es una buena noticia. La mala noticia es que pecas, pero es una buena noticia porque no eres un demonio. Es normal, trágicamente normal, pero lo es. El apóstol Pablo aquí lo confiesa y lo hemos de confesar nosotros también. Entonces, puede ser, no lo niego, que vences un pecado. Pero el diablo te va a tentar con otras cosas. Puede ser que dejes de gritar, pero luego te va a tentar el diablo a los rencores. O te va a tentar a otros deseos carnales más graves. Entonces no pienses como algunos metodistas, no como los metodistas que están aquí, ¿verdad? Que hay algunos metodistas que creen que uno llega a la perfección en esta vida. Imposible. El apóstol Pablo aquí confiesa que no, es imposible. En nuestras conciencias, nuestros corazones, sabemos que no, es imposible. Tenemos tantos problemas cada uno de nosotros. Entonces, si pecas, no es que no seas un hijo de Dios. Siempre tendremos problemas y tentaciones con el pecado, toda nuestra vida. Pablo pecó, David pecó, Pedro pecó, el hermano de Corinto pecó tan grave. Es una realidad, una triste realidad. Vamos adelante. Ahora noten que el apóstol se concentra en el hacer. Porque lo que hago. No dice porque lo que creo. Él dice porque lo que hago. Y el texto lo enfatiza. 4 veces nos encontramos hago aquí. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. Y es de notarse este énfasis porque el apóstol aún usa diferentes verbos en el original. Literalmente el texto dice, porque lo que yo produzco no lo entiendo, pues no ejecuto lo que yo quiero, pues lo que aborrezco, eso actúo. El apóstol entonces enfatiza la acción, la actividad, el hacer. Ahora, como cristianos, y lo enfatizamos en esta iglesia por supuesto, como cristianos hablamos mucho de la fe. Sabemos que somos salvos por la fe. Por supuesto, sabemos que creer en Cristo es lo que nos salva. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero nuestra vida no se trata de fe nada más. Nuestra vida como cristianos no se trata de conocimiento nada más. La vida también se trata de lo que hacemos, cómo actuamos, lo que ejecutamos, lo que producimos. El apóstol aquí en este pasaje se autocritica tanto. Y los dice muy avergonzado y con mucha tristeza y con cierta desesperación, porque sabía que Dios nos juzga por nuestras obras, por lo que hacemos. Tenemos que ser hacedores, no tan solamente oidores. Tenemos que ser hacedores, no tan solamente creedores. El apóstol Pablo, él mismo nos alertó en los primeros capítulos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, San Pablo está totalmente de acuerdo con Santiago cuando dice: la fe sin las obras está muerta. Totalmente, no hay ninguna diferencia entre Santiago y San Pablo. Dicen lo mismo a lo último. Él sabía que el Señor no había dicho: por su fe los conoceréis. No. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahora, es por eso que el apóstol Pablo tiene esta frustración y se siente tan miserable por hacer lo que no debería hacer. Es algo muy grave para él, muy desesperante, porque es contra Dios, es contra las verdades del cristianismo, es contra su cristiandad y lo que predica. Y es por eso que dice en la siguiente frase de nuestro texto: no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. O como dice otra versión, no lo apruebo. La palabra en el original es no conozco, que se puede traducir no lo apruebo, no lo entiendo. El apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible? Yo lo quiero hacer, pero no lo hago. No quiero hacerlo y lo hago. Eso no lo aprueba él. Eso no lo entiende. Es algo paradójico. Es algo que le duele. No quiere que sea así. Y no que el apóstol Pablo tenga una doble personalidad, que tenga un problema psiquiátrico, psicológico de doble personalidad. No es que el apóstol Pablo tenga un problema, un tipo de enfermedad bipolar. Cuando está muy contento lo quiere hacer y cuando está muy triste no lo voy a hacer. No es un problema de bipolaridad. No es el problema. Y tampoco es que el apóstol no sepa la causa, no entiende por qué hace eso. Nos explica él de eso. No se excusa con ignorancia, por supuesto. Pero el apóstol mismo confiesa personalmente que él es el que lo hace o no lo hace. No lo entiende, por supuesto. No lo aprueba, por supuesto. Y reconoce él: yo lo hago esto. Y él se hace responsable. Y es por eso que le duele tanto. Y dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y así todo cristiano. Todo cristiano. Todo cristiano llora y gime: no lo entiendo. A lo mejor usted ha pensado: no entiendo por qué hago esto. Después de Santa Cena, mira, ¿por qué Dios permite que yo peque así? ¿Por qué? No quiero hacerlo y lo hago. Ahora, el apóstol Pablo nos explica aquí que la causa es el pecado que mora en nosotros. El pecado poderoso, engañoso, nos lleva a hacer cosas contra nuestra voluntad cristiana. A lo mejor usted dice: oye, Paco, llámese el pasaje, el pecado que mora en mí, ya lo sé. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Si Dios quiere que yo sea bueno, si Él me escogió para que yo fuera santo, si yo soy un cristiano y Dios no quiere que yo me enoje, que yo coma de más o que yo coma de menos, que yo tenga dudas, que yo no grite, que yo no pegue, que yo no... ¿Por qué lo permite? ¿No tiene poder Dios para pararme? ¿No tiene Dios poder para ayudarme? ¿No puede Dios causar en su providencia que yo no caiga en esos pecados, que yo no vea esas cosas, que yo no tenga esos sentimientos, que yo no tenga esos pensamientos? No entiendo. Hermano Paco, ¿por qué Dios no nos perfecciona a los cristianos al momento de decidir seguir a Cristo? ¿Por qué Dios no nos perfecciona a los cristianos? Bueno, al momento de bautizarnos. Hermano Paco, si yo no pecara, mis amigos iban a creerme. Hermano Paco, si yo no pecara, mis parientes, los demás, iban a creer en la cristiandad. ¿Por qué permite Dios esto? Ahora, aquí la verdad es que tenemos que responder con Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29?
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es un misterio para nosotros por qué Dios hace lo que hace. Tenemos que creer como cristianos que Dios es sabio. Tenemos que creer que Dios es más sabio que nosotros y que en su providencia perfecta Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. No entendemos, por supuesto. No entendemos a Dios porque no somos Dios, por supuesto. No sabemos todas las cosas. No sabemos el futuro. No sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero Dios tiene sus razones, sabias, justas y santas, dependiendo de tu vida, tus actitudes, dependiendo de tus amigos, tu futuro. Hay muchas cosas. El otro día alguien me estaba comentando, es algo muy triste de hecho. ¿Sabes qué? Me dijo, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí hay una persona que hizo esto y esto y esto otro. Por supuesto, las personas deben de ver a Cristo, pero nuestros amigos, los vecinos, los demás, nos ven a nosotros. Y filosóficamente hablando, es a causa de ese pecado de esa persona en la iglesia que esa otra persona no viene por el justo juicio soberano de Dios, para la gloria de Dios. Así sea, Él tiene el plan perfecto. Ojalá que no me malentiendan en esto. Pero lo que voy a hacer en esta mañana, voy a ser muy práctico y les voy a dar algunas razones por las cuales Dios permite el pecado en tu vida. Hay un versículo en 2 de Pedro, si no me equivoco. Sí, es en 2 de Pedro 3:16. San Pedro nos explica que el apóstol Pablo escribe cosas muy difíciles. De hecho, Pablo, si estuviera ahí, estuviera riéndose, ¿verdad? Yo escribo cosas difíciles, San Pedro es el que escribe las cosas difíciles. Bueno, el caso es que 2 de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Espero que en esta mañana lo que estamos estudiando de Romanos 7 no sea torcido a la conveniencia y que excusemos nuestros pecados y vayamos a perdición. Voy a ser muy práctico, voy a tratar de ser muy realista y directo en lo que voy a decir, al compartir algunas cosas por las cuales tenemos este problema de Romanos 7:15. ¿Por qué Dios permite el pecado? Número uno, en primer lugar, una razón para enseñarte a depender humildemente de Dios. Para enseñarte a depender humildemente de Dios. Al pecar reconocemos qué tan corruptos, qué tan malos, qué tan débiles somos. Eso nos lleva a depender entonces de Dios, que necesitamos constantemente de Dios. Para todo, en todas las cosas, aún para apagar la televisión, aún para cambiar de página en la internet, dependemos de Dios. No tenemos fuerzas, no tenemos carácter, somos muy débiles. Necesitamos siempre orar de corazón, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios entonces, al dejar ciertos pecados, nos enseña, ¿sabes qué? A lo último, para no pecar, no se trata de tus resoluciones, no se trata de tu carácter, no se trata de tu disciplina, no se trata de tu astucia o de tus esfuerzos, se trata de depender totalmente en Dios. Orando, meditando en su palabra, aferrándote a sus promesas. Si te esfuerzas, claro, tú, pero es Dios que hace la obra. Muchas veces Dios nos deja con esos pecados porque nosotros queremos por nuestros propios esfuerzos y energías. Yo voy a lograr esto para la gloria de Dios. No, lo quieres para tu gloria. Ese es el problema. Y Dios dice, lo voy a humillar, lo voy a dejar así. Es en esa humildad entonces que dependemos de Él y le glorificamos a Él como el dador perfecto y decimos, yo dejé eso porque Dios me ayudó. Amén. Pasé años luchando y a lo último reconocí, es Dios que tiene que hacer la obra, yo no puedo más. Segunda razón, el Señor permite que el pecado more en tu vida
para que desees estar en el cielo. Si tú no tuvieras problemas, si tú no tuvieras tentaciones, si no tuvieras ningún pecado, entonces ¿para qué te ibas a querer ir al cielo? Ibas a querer siempre estar aquí, viviendo aquí. Pero cuando uno reconoce la maldad de su pecado y la corrupción y tanta tentación que hay en el mundo, dice con el apóstol San Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya queremos estar en el cielo para no tener estas tentaciones, estas frustraciones y estas cosas tan terribles que pasan por nuestras mentes. Número 3. El Señor permite ciertos pecados en tu vida para prepararte en la lucha contra pecados más graves. Apunten por ahí, después lo vamos a leer. Jueces capítulo 3, versículo 1 al 4. Jueces 3, 1 al 4. El Señor deja ciertos pecados en tu vida para prepararte para que luches contra otros pecados más graves. Aprendes así a luchar contra pecados, por así decirlo, pequeños, para poder resistir a los gigantes. El Señor deja allí que estés sufriendo con esas páginas del internet. Caes y caes y caes y caes y lloras y ya no sabes qué hacer. Para que no caigas en adulterios y disoluciones terribles, perversas. Pero Dios está ahí tras eso y Dios te va a ayudar. Aprendes a controlar tu enojo. Ahí estás gritando y enojándote. Y Dios permite eso a veces por años en tu vida, para que no llegues al vil asesinato. Y así, controlando entonces el enojo, la gritería, ya puedes tú vencer otros pecados más grandes. Número 4. El Señor permite ciertos pecados en tu vida para que vivas una vida de arrepentimiento y fe constantes. Un arrepentimiento continuo es la vida del cristiano. El cristiano no se arrepiente una sola vez, no hace una sola decisión. El cristiano no se arrepiente una sola vez y cree en Cristo una sola vez y ya. No, nos arrepentimos todos los días y creemos en Cristo todos los días. Todos los días vamos a la cruz. Eso es lo que glorifica a Dios. Y téngalo por seguro, si usted hizo una decisión y una vez creyó en Cristo, Dios va a permitir que el diablo lo deje y lo tumbe y usted esté en pecado muchas veces, porque Dios quiere enseñarle esta gran lección. El cristiano se arrepiente continuamente y todos los días necesita de Cristo para salvación. Todos los días necesitamos ir a la cruz. Quinto lugar, el Señor permite ciertos pecados para castigarte por otros pecados. Apunten por ahí Josué 23:13, los que apuntan, Josué 23:13. Les voy a leer de la confesión de fe. El todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, para descubrirles la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes, para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Cristo, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. A mí se me hizo difícil esto, pero es verdad. El Señor permite ciertos pecados para castigarnos por otros pecados. Porque lo que pasa es que Dios sabe que al cristiano lo que más le duele es pecar. Si usted es cristiano, lo que más te afecta, el castigo más horrible que puedes tener es pecar contra Dios. Son las tentaciones. Y el Señor entonces permite ciertos pecados para disciplinarnos, para castigarnos, para que aprendamos que el pecado tiene consecuencias y paga con amarguras. En sexto lugar, sexta razón, para que aprendas a usar toda la armadura de Dios. Hay cristianos que saben cuidar sus ojos, pero no cuidan su boca. Hay cristianos que saben usar la espada de la palabra, pero no saben usar el escudo
de la fe. Dios usa ciertos pecados, entonces ciertas tentaciones, ciertos dardos, como dice en Efesios 6, para que aprendamos a usar cada pieza de la armadura de Dios, que tomemos precauciones, seamos precavidos contra toda clase de tentación y demonio. A veces pensamos, no es que yo tengo problema con los pensamientos, o yo tengo problema con dar ofrenda. Bueno, ahí ustedes díganle a la conciencia. Pero Dios dice, ese no es todo tu problema. Mira, acá hay otro. Mira, tú tienes esta envidia, tú tienes este enojo, y nos manda esas tentaciones para alertarnos. Es cierto, tengo que cuidarme de esto también. En séptimo lugar, el Señor permite ciertos pecados en tu vida para probarte, para ver si de verdad le amas. Ahora sí, vamos a Jueces, el capítulo 2. Tienen sus Biblias, Jueces en el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio, Josué, Jueces. Capítulo 2, voy a leer en el versículo 21. Jueces 2, 21. Dice Dios, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dios les había dado la tierra prometida, pero había dejado ahí, había permitido que quedaran ciertas tribus, ciertas naciones enemigas, ciertas naciones que les iban a dar mucho problema. ¿Para qué? Versículo 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido, a los 5 príncipes de los filisteos, a todos los cananeos, los sidonios, los heveos, y ahí sigue la lista. Y así Dios permite ciertos pecados en nuestras vidas para probarnos. ¿Le vamos a seguir a Él? ¿Vamos a guardar sus mandamientos? ¿Vamos a hacer todo lo posible por no caer? Y si caemos, nos arrepentimos, le amamos, le buscamos. Nos duele tanto porque hemos pecado contra nuestro Dios y nuestro Salvador. Para eso deja esos pecados. En penúltimo lugar, Dios permite ciertos pecados en tu vida para que tengas compasión de otros con pecados similares. Dios deja ciertos pecados en tus vidas y que luches aún por años y décadas para que tengas piedad, compasión, empatía con otros hermanos, otras personas que caen en pecados similares. El que ha sufrido por alguna adicción tiene mucha compasión del joven adicto. Es como aquel que sufre de diabetes. Y le encanta el dulce, la Coca-Cola, y es tan difícil entenderlo, pero lo necesitan y tienen esa adicción. Y ahí está otro muchacho que es adicto al cigarro, a la marihuana, y las demás personas lo critican y se burlan, y ¿por qué no lo dejas? Y ya, y va. Pero esa persona que tiene otra adicción lo entiende, tiene empatía, tiene compasión. Esto es muy difícil, no es fácil, y ora más. El que ha sufrido de alguna caída sensual tiene compasión de la señorita que sale embarazada. ¿Cómo que está embarazada, no está casada? Hay que excomulgarla, hermano. Oye, pero ¿cómo? No. El que ha batallado con algún pecado tiene compasión. No es elitista, pero con amor llora con esa hermana. Ora por ella. Qué triste. Es un gran pecado contra Dios, por supuesto, pero tiene compasión. La ayuda,
la motiva, le dice, sabes que Dios me perdonó a mí, hay perdón para ti. En último lugar, Dios permite el pecado en tu vida para enseñarte qué tan grande es su amor y misericordia en Cristo. Para enseñarte qué tan inmenso es su amor, qué tan infinita es su gracia en Cristo. Porque cuando reconoces que tan pecador eres y que eres crónico, un pecador crónico todos los días, hasta el último día de tu vida vas a pecar. Aún así Dios te ama. Aún así Dios te ha salvado por los méritos de Cristo. Es cuando reconoces que tan pecador eres. Cuando reconoces el gran amor de Dios. Que la gracia de Dios de verdad es gracia. Que Dios nos salva sin mérito alguno. No por nuestros logros, no por nuestras obras, pero por pura misericordia, pura misericordia. Es entonces que le glorificas a Él, y alabas a Él, y le adoras a Él. Y entiendes Romanos 5:8. Dios nos ha demostrado su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Entiendes a Pablo cuando él alaba al Señor? 1 Timoteo capítulo 1, él muy emocionado escribe, claro, con cierta vergüenza, con cierta tristeza, pero muy emocionado, él dice: doy gracias, 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Notaron que no dice yo fui el primero? Pero yo soy hoy el primero. Yo creo que se equivocó el apóstol Pablo. No fue él el primero, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que se habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios deja pecados en la vida del cristiano. Oremos al Señor.